una gran fe. No sé si algunos de ustedes son fans de la Fórmula Uno o de las carreras de carro, pero estamos pensando la importancia que es cuando uno está viendo las carreras de carro, que los carros no pueden, los carros de la Fórmula Uno no pueden continuar la carrera completa si no hacen una serie de paradas clave. Y esas series de paradas claves es lo que le ayudan precisamente a terminar la carrera que están haciendo. Pablo en el Nuevo Testamento nos habló de que él terminó la carrera de la fe. ¿Ok? Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque Pablo veía al final de su vida que él había sido completamente fiel o completamente esforzado, completamente como que hizo su parte en completar su carrera de fe. Y nos pusimos a pensar cómo se vería nuestra vida si pudiésemos nosotros decir lo mismo, que cuando lleguemos al final de nuestra vida hemos vivido bien la carrera de la fe. ¿Y qué significa eso de la carrera de la fe? Bueno, lo cierto es que hace mucho tiempo un grupo de personas en Atlanta, en una iglesia en la que yo participé por mucho tiempo, se pusieron a estudiar qué hace a una persona tener una fe robusta, una fe fuerte. Especialmente pensando acerca del tema de la pandemia durante estos últimos años, año y medio, nuestra fe ha sido probada en múltiples formas. Personas han estado enfermas, en la economía hemos estado con problemas, hemos tenido problemas en nuestros ingresos, en nuestra economía personal, no solamente en la economía global, sino en la economía personal. Relaciones se han roto, personas que tenían una relación de pareja durante el tiempo de pandemia terminaron muchos rompiendo su relación y en fin, hemos sido probados en muchas formas. Nuestra fe ha sido probada de muchas formas y por eso decidimos hacer un estudio clave en cómo ayudar a que cada uno de nosotros pueda decir lo mismo que dijo San Pablo: he terminado la carrera de la fe, he hecho cada cosa que yo podía hacer para que mi fe esté robusta y para que mi fe pueda ser una fe a prueba de pandemia, para que mi fe pueda ser una fe a prueba de lo que pase, una fe pase lo que pase. Para eso necesitamos aprender de la Fórmula 1. Necesitamos aprender que no podemos seguir dando vueltas y vueltas en la vida, en las diferentes responsabilidades que tenemos, en los roles, en las diferentes dimensiones y diferentes responsabilidades que tenemos nosotros en nuestro trabajo, como padres, diferentes cosas que tenemos. No podemos seguir dando vueltas y vueltas y vueltas sin hacer una serie de paradas claves. Entonces, hoy vamos a hablar de cuáles son esas paradas claves que necesitamos hacer. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El propósito es tener una fe fuerte, una fe robusta. Ahorita, al final, les voy a contar cuáles son esas paradas claves, esos pit stops que tenemos que tener nosotros para poder completar bien nuestra carrera de fe. Pero antes, déjame hablar un poquito acerca de la importancia de una fe robusta, una fe que está creciendo, una fe pase lo que pase, una fe a prueba de pandemia, una fe a prueba de circunstancias. Eso es lo que estamos buscando. De hecho, eso es tan importante que en la Biblia es la única cosa que logró asombrar o maravillar a Jesús. La palabra maravillado es más impresionado, impactado, anonadado o asombrado. Es decir, no me la vi venir, aunque Jesús lo sabía todo, lo cual es un poco raro, ¿verdad? Como que jamás me imaginé que iba a encontrar algo así. Estoy impresionado. A veces decimos impresionado, pero la palabra impresionado tampoco traduce completamente porque nos impresiona tal vez algo positivo o algo de alguien, pero todo esto involucrado en una sola palabra que vamos a llamarle maravillado, asombrado, impresionado, ¿ok? Entonces les voy a mostrar dos textos en el Nuevo Testamento, las únicas dos veces donde Jesús se asombró, se impresionó, quedó un poco impactado por lo que vio. El primero fue con un centurión romano. Les voy a contar un poquito la historia. Esto es lo que dice: al entrar Jesús en Capernaum, Capernaum es el lugar en Galilea, donde Jesús reclutó a la mayoría de sus discípulos y donde hizo gran parte de su trabajo público, lo hizo en este lugar que se llama Capernaum. Se acercó a él un centurión porque toda Palestina se llamaba Palestina en ese tiempo, que fue precisamente un nombre que le pusieron los romanos. Toda esa área estaba conquistada, invadida por el Imperio Romano, era una provincia romana. Y los romanos ponían un sistema, igual que hay hoy, ¿verdad? Un sistema de municipalidades, alcaldías, y a través de sus militares y a través de líderes políticos ellos gobernaban todas estas regiones. Pero bueno, el punto es que este hombre no era de los judíos. Más allá del hecho de que Jesús había venido con una misión para los judíos religiosos no se mezclaban con personas que no eran religiosas. No se mezclaban ni siquiera con personas que no eran religiosas de su propio pueblo. Ellos tenían reglas estrictas de no mezclarse, de no entrar a la casa de una persona que no era judía, de no sentarse a comer en la mesa con una persona que no era judía ortodoxa, que no era judía creyente. Y la razón
Y la razón que ellos tenían este tipo de reglas tiene que ver todo con la religión de ellos. La religión de ellos está muy, muy clara la palabra pureza, y la palabra en hebreo le dicen kosher o kosher, que es como algo que está impuro, yo no lo puedo tocar, no me puedo acercar a él. Si estas personas comen cerdo, por ejemplo, y el cerdo es un animal impuro, no es kosher, entonces yo no puedo acercarme a alguien que haga eso. O si él no se lava las manos, como nosotros tenemos el rito del lavado de manos, entonces yo no puedo estar cerca de él. Entonces estaban todas estas reglas, aparte del tema religioso, habían todas estas reglas tradicionales que los judíos seguían. Es decir, que nunca en la vida un judío, especialmente un rabino, un maestro judío, iba a entrar en la casa de un no judío, de un gentil, mucho menos de un romano que probablemente tenía, no sé, mucho tocino en su casa. El punto es que tenemos ahora aquí a un centurión romano que viene a hablar con Jesús, a pedirle un milagro, porque lo conocían como el sanador. A Jesús le decían el sanador, el hacedor de milagros, ¿verdad? Y este señor viene a pedir un favor, y es muy interesante porque ni siquiera es para él, ¿ok? Viene a pedir algo para una persona que trabaja con él. Entonces dice así: se acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo, ni siquiera era para él, mi siervo está postrado en casa, está en cama, con parálisis, y sufre terriblemente. Mira lo que dice. Iré a sanarlo, le dijo Jesús. Y los discípulos en ese momento dijeron, ¿what? O sea, primero tú dijiste que primero los judíos, y segundo, ¿cómo que vas a ir a la casa de este hombre? O sea, tú sabes lo que él come, tú sabes que él no se lavaba las manos antes de comer, tú sabes que esta persona estaba justo probablemente adorando al dios Sol y a la diosa Luna, y que es una persona completamente en contra de todo lo que nosotros creemos y vivimos. Y Jesús dijo, iré a sanarlo, respondió él sin titubear. Ahora mira lo impresionante, lo que impresionó a Jesús de la respuesta que le dio el centurión. Le dice, Señor, yo no merezco que entres bajo mi techo, yo no merezco que entres en mi casa. O sea, en cierta forma este hombre conocía la cultura judía, conocía la religión judía, conocía que los maestros judíos no podían mezclarse con personas que no eran como ellos, y al mismo tiempo este hombre en cierta forma nos demuestra el texto que en cierta forma este hombre le había adquirido, le había ganado un respeto a Jesús como alguien de Dios, como alguien que estaba conectado con Dios. Le dice, yo no merezco que tú entres bajo mi techo, pero yo sé que tú has hecho milagros, y es más, yo creo tanto que tú puedes hacer milagros porque he escuchado que el viento te obedece, he escuchado que la naturaleza te obedece, he escuchado que diste de comer a personas, he escuchado que has sanado a otras personas antes. Entonces incluso una enfermedad que es algo natural que no conocemos porque en este tiempo no habían los avances de la medicina que tenemos hoy, no se había descubierto ni siquiera la penicilina, no teníamos imágenes que podemos ver ahora del cuerpo humano, la medicina no había avanzado tanto. Sin embargo, él decía, este hombre, había una persona completamente enferma y él lo sanó. Entonces yo creo, no solamente creo en lo que él hace, pero creo en quién él es. Y aquí está una cosa muy importante, porque viene y le dice, dice, iré a sanarlo, dice, no merezco que vayas a mi casa, pero basta con que digas una sola palabra. Usted puede hacer este milagro y esta sanación, usted la puede hacer en control remoto. Usted ni siquiera tiene que ir a la casa de un romano pagano. Usted solamente dígalo, haga ese milagro en forma remota y nos ahorramos todo el chisme que van a decir todo esto de que viniste a mi casa. ¿Ok? Yo creo tanto en ti que creo que tú puedes hacer este milagro aunque no vayas a mi casa. Porque yo te he visto antes hacer milagro. Entonces ahora ve cómo el tipo construye sobre su punto. ¿Ok? Él desarrolla su punto, defiende su punto de esta forma. Dice, si tú, dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Entonces comienza a hablar de que creía en la capacidad de Jesús para hacer milagros, pero también creía en la capacidad de Jesús porque creía en él y creía en la autoridad que él tenía, porque probablemente había visto o había oído cómo Jesús había tenido autoridad para sanar a otras personas, autoridad para calmar una tormenta, una tempestad y este tipo de cosas. Entonces él dice, yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, sujeto a autoridad. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. O sea, él le da la cadena completa de su organigrama. Le dice, ve, la cosa funciona así. Yo le reporto a Pilato, por decirlo así, al gobernador del área, ¿verdad? Que es un gobernador militar también. Estoy inventando, ¿verdad? Probablemente Pilato fue unos años después. Pero dice, yo le reporto a un superior y yo tengo gente que me reporta a mí. Tengo 100 soldados que me reportan a mí. Y ve lo que él dice. Esto es muy interesante porque es literatura del primer siglo. Dice, además yo tengo soldados bajo mi autoridad. Yo le digo a uno, va, y él va. Yo le digo al otro, ven, y él viene.
Ok, entonces el tipo probablemente era un poco autoritario. Si tú crees que has tenido un jefe autoritario, imagínate cómo eran los jefes autoritarios del Imperio Romano en el primer siglo, otra vez, ¿verdad? Este tipo está diciendo, yo entiendo muy bien cómo funcionan los niveles de autoridad. Yo tengo que hacer lo que dice mi superior romano y estos más tienen que hacer lo que digo yo. Yo le digo a ellos que vayan, ellos van, yo le digo a ellos que vengan. Básicamente yo le digo brinca y ellos tienen que decirme de dónde a dónde. Porque esa es la forma como funciona. Así funciona la autoridad. Y yo he visto que tú le dices a la tempestad que se calme y la tempestad se calma. Y yo he visto que tú le dices a la enfermedad que salga y la enfermedad sale. Entonces yo entiendo, estamos en la misma onda. Yo con mi autoridad romana y tú con tu autoridad realmente divina de Dios, haces que las cosas sucedan. Yo creo tanto en ti, en tu autoridad y en tu capacidad para sanar, que ni siquiera tienes que venir a mi casa. Y mira lo que respondió Jesús. Al oír esto, Jesús se asombró, se impresionó, se maravilló, quedó anonadado, quedó impresionado. Y después le dijo, ya lo enjachó, que es una frase tica, porque tú sabes que tengo muchos años viviendo en Costa Rica. Enjachó es como una forma nice de decir, los regañó. Le dijo, les aseguro que no he encontrado en todo Israel a nadie que tenga tanta fe como este romano pagano perdido. Entonces los discípulos no sabían cómo. Ok, sabes, yo no soy romano, no soy pagano, no creo en muchos dioses, creo en Dios, nunca en mi vida he comido cerdo, sí. Por ahí tal vez no la hice con la escuela judía, por ahí tal vez no me fui por la hora de la religión, pero yo trabajaba como pescador honesto con el negocio de mi papá, ¿verdad? Con el barquito que teníamos, con la panguita que teníamos de pescar, y ahora tú me estás diciendo a mí que este pagano romano, que nunca en la vida ha hecho una oración al único Dios, que nunca en la vida se ha lavado las manos antes de comer ni ha seguido ninguna de las 613 reglas que nosotros seguimos para estar bien con Dios, y tú me vienes a decir a mí que no has visto ninguna fe, no has visto tanta fe como la que encontraste en este romano. O sea que tuvo que venir a Israel un tipo de Roma que está en contra de todos los valores de Dios, para que tú nos vengas a decir que Él tiene a nosotros mucho que enseñarnos acerca de la fe. Y Jesús decía, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Que ustedes han seguido reglas y ustedes han seguido religión y ustedes se lavan las manos y no comen tocino nunca, ¿verdad? Lo cual es tristísimo. Pero este romano tiene mucha más fe que ustedes, porque él cree en mi capacidad de hacer algo que puedo hacer y cree en mi autoridad y finalmente cree en mí. Al punto que el tipo me está ofreciendo un deal de que haga el milagro de forma remota. Y después dice el texto que Jesús le dijo al hombre, ve, y tu siervo ha sido sanado. La segunda vez donde Jesús demuestra asombro está muy relacionado con esto. Okay, o donde aparece en la Biblia, porque seguro se asombró por otra cosa, ¿verdad? Pero no aparece en el texto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay 4 libros que nos hablan de la biografía de Jesús y solamente 2 veces se usa la palabra Jesús quedó asombrado, Jesús se impresionó. La segunda vez está relacionada con el tema fe, pero en este caso no fue abundancia de fe, sino más bien falta de fe, ¿ok? Y es cuando Jesús está en Nazaret, donde él había crecido. Jesús nació en Belén, en el sur de Israel. Cuando Herodes estaba mandando a matar a todos los niños, tuvieron una salida hacia Egipto, y el niño Jesús estuvo de los 0 como hasta los 4 años en Egipto, pero probablemente lo que todo el mundo estudia, lo que todo el mundo piensa es que Jesús creció en Nazaret a partir de que tenía 3, 4 años. Entonces Nazaret fue el lugar donde él fue al kinder, donde fue a la escuela primaria, donde se graduó del cole, ¿verdad? Y no sabemos qué pasó con Jesús desde la edad del cole hasta los 30 años. Pero el punto es que Jesús creció en Nazaret y ahí lo habían visto, probablemente no lo vieron jalarse una gran torta, pero lo vieron crecer como un niño, como un chico normal. Entonces él está en Nazaret y está haciendo va a predicar va a dar un sermón en una sinagoga, ¿verdad? Y cuando sale de la sinagoga la gente quedó asombrada, pero asombrada, que aparece otra vez la palabra asombrada en la gente, y asombrado a Jesús también, pero en formas diferentes. La gente se asombró, se impresionó de no creer en que él, siendo el chiquillo que veían correr ahí en la plaza de Nazaret, ahora andaba enseñando cosas tan buenas. Y no creyeron que él era el Mesías. Mira lo que dice el texto. Dice, terminó Jesús su sermón en la sinagoga de Nazaret,
y dice, ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados, aquí está la palabra maravillados otra vez, muchos de los que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros? Jesús hizo un par de milagros. Él mismo después nos va a decir en el texto que no pudo hacer muchos milagros porque la gente era muy incrédula. Dice, estos milagros que vienen de sus manos. O sea, alguien lo vio y dice, aquí hay algo raro. Eso debe ser un mago, debe ser un truco de magia, porque yo conozco a este mago. O sea, este mago no es ningún profeta ni nada especial, ¿verdad? Yo lo vi ahí, ¿verdad? El otro día pelearse con su hermano y discutieron, qué sé yo. En efecto, no pudo hacer allí muchos milagros o ningún milagro, excepto sanar a algunos pocos enfermos al imponer las manos. Y se quedó, y ahí está nuestra palabra otra vez, se quedó asombrado, maravillado, impresionado, impactado, anonadado de que la gente no creía, de la incredulidad, de la falta de fe de ellos. Entonces, en resumen, hay dos cosas que asombran o que impresionan a Jesús: una gran fe y una gran falta de fe. Si tú quieres saber qué le impresiona a Jesús, es una gran fe y una gran falta de fe. Cuando la gente cree en él, le dice, wow, ahí hay algo. Pero no solo creer, porque acuérdate que el centurión no solo creyó y dijo, yo creo, todo bien. No, él dijo, yo creo y eso está hecho. Usted dígalo y está hecho. Esa creencia tiene que llevar a la acción. Y aquí hay un gran error que los cristianos hemos cometido históricamente. Pensamos que creer no implica una acción. Pensamos que creer es simplemente algo de tener en la mente, de tener en el psiquis, pero no necesariamente de que nos lleve a hacer algo. Y esa no es la fe que encontramos en la Biblia. Entonces, la primera cosa que impresiona a Jesús es una gran fe, y la segunda cosa es una gran falta de fe. Ahora, una gran fe, ¿de dónde viene y cómo se obtiene? Esa es la clave. ¿De dónde viene y cómo se obtiene? Y de eso se trata toda la serie de charlas que estamos iniciando hoy. ¿De dónde viene y cómo se obtiene una gran fe? ¿De dónde viene esa idea de que yo creo en Jesús pase lo que pase? Que ni siquiera tiene que venir a mi casa. ¿De dónde viene esa gran fe que muchas personas, ponte a pensar en alguien que ha pasado diferentes problemas y sin embargo lo atraviesa con una gran fe? ¿Qué es lo que esa persona tiene? ¿De dónde viene esa facultad para creer y sacar un sentido de paz y de tranquilidad, aún en las peores circunstancias? ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para obtenerlo? De eso se trata todo este estudio. Entonces, siguiente lámina dice, la fe requiere un objeto, ¿ok? O la fe requiere ser puesta sobre algo. Y nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, lo que estamos enseñando, vamos a la siguiente, es que el objeto de nuestra fe no puede ser un resultado particular. Es decir, yo no puedo decir, yo creo que voy a sacarme la lotería. Y el resultado particular es el objeto de mi fe, el sacarme la lotería. Si me la saco, entonces mi fe estaba bien. Y si no me la saco, entonces, bueno, primero no juego lotería. Entonces va a ser muy difícil que me saque la lotería porque no juego la lotería. Pero como ejemplo, si yo confío en el resultado que yo quiero, en la circunstancia que yo quiero, eso no es fe. Eso es suerte, eso es wishful thinking, eso es deseo, eso es aspiración, pero no es fe. La fe del cristiano está puesta como el centurión, en la persona de Jesús, en la autoridad de Jesús y en la capacidad que Él tiene de hacer cualquier cosa que Él ha prometido que va a hacer. Entonces, el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que... La primera cosa que tenemos que asimilar es que de dónde vamos a anclar nuestra fe. No vamos a anclar nuestra fe de que la economía mejore. No vamos a anclar nuestra fe de poder encontrar la carrera, el cupo que quería en la carrera de la universidad. No debemos anclar nuestra fe en conocer a esa persona que ando buscando. No debemos anclar nuestra fe en las circunstancias, en los resultados, en que la enfermedad se sane, en que el familiar se sane. Nuestra fe debe estar anclada en Jesús, en quien Él es, en su capacidad y en su autoridad, en que Él puede hacer lo que Él quiera y que nosotros podemos enfrentar cualquier cosa de la vida completamente confiado de que Jesús es quien dice ser y que hará lo que ha prometido que va a hacer. En cierta forma debemos aprender del centurión. El centurión creyó en Jesús, no solo en sus milagros. Él no creyó solo en el resultado, él creyó en quien Él es y en la autoridad que Él tiene. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Y por qué poner nuestra fe en Jesús? Porque Jesucristo es el que vino a demostrarnos quién es Dios y vino a mostrarnos el camino a Dios. Jesucristo vino a demostrarnos quién es Dios y vino a mostrarnos el camino a Dios. Como dije, en el primer siglo la gente estaba
hartamente confundida acerca de Dios. Dios estaba lejos, Dios estaba enojado, si perdían la guerra, pues Dios estaba molesto con ellos. Dios era un Dios castigador, un Dios distante, y así mucho ha quedado en el mundo de la religión. Y Jesús vino a decir, Dios está cerca, el reino de Dios está cerca, Dios es amor. Y todo esto comenzó a cambiar la forma como la gente veía. Y por eso Jesucristo vino a poner una nueva forma de ver a Dios, y por eso podemos poner nuestra ancla de fe en Él. Nada le trae más honra a Dios que cuando actuamos completamente confiados en Él. Y ojo, aquí están dos palabras clave. Cuando actuamos confiados, cuando actuamos completamente confiados, no solo cuando creemos, sino cuando actuamos basado en nuestra creencia. Entonces, lo que estamos hablando a partir de hoy es que lo único que asombra a Jesús es nuestra fe expresada en el amor, en la acción, en cómo vivimos, en la paz que tenemos cuando vivimos. Acabamos de pasar, o estamos pasando, una pandemia eterna que nos ha demostrado nuestras fragilidades, que nos ha demostrado la fragilidad de la economía, que nos ha demostrado tantas cosas que están fuera de nuestro control. El castillo de naipes de un montón de personas se ha caído. ¿Qué tenemos? ¿Con qué quedamos? Pues yo quiero sugerir que la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos puede sostener, es la fuente de nuestra paz. Es una fe, pase lo que pase, es una fe a prueba de pandemias, y que necesitamos nosotros poner atención a cómo poder hacer esa fe bien nutrida, bien alimentada, bien robusta. Y así como tú y yo sacamos tiempo para hacer ejercicio, para tratar de tener una dieta balanceada, para cuidar nuestro organismo, nuestro cuerpo físico, de la misma forma debemos cuidar nuestra espiritualidad. Debemos hacer cosas claves que nos ayuden a que nuestra fe esté más activa y esté más robusta. Y de eso se trata este estudio. Como les dije, esto comenzó hace más de 25 años en Atlanta. Un grupo de personas que estudiaban la Biblia y estudiaban estos temas de fe se pusieron de acuerdo a estudiar cuáles son las cosas que vemos o que tienen las personas que demuestran una fe inquebrantable, una fe pase lo que pase, una fe a prueba de las peores circunstancias. Personas que pase lo que pase siguen actuando completamente confiados de que Dios está con ellos, y de ahí sacan una fuente de paz. Con eso le ganan a la ansiedad, con eso le ganan al estrés, con eso le ganan a la depresión, con eso le ganan a un montón de cosas, porque están firmes en su fe, anclados en su fe en Jesús. Y ellos encontraron 5 cosas que nosotros a partir de hoy vamos a estudiar. ¿Ok? Y estas son las 5 cosas. 5 catalizadores le vamos a llamar. 5 cosas que pueden dar un boost, o pueden dar un empujón de crecimiento a nuestra fe. Un esteroide de fe. Algo que nos ayude a nosotros. 5 palancas que tenemos, que si movemos estas palancas, nuestra fe va a estar mejor. ¿Y acaso no es eso lo que queremos? Para poder tener paz en medio de lo peor, en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias peores. Los 5 catalizadores de fe son enseñanza práctica, de eso vamos a ver la próxima semana; relaciones providenciales, la idea de que Dios usa a las personas en nuestra vida; disciplinas privadas, ministerio o servicio personal; y circunstancias cruciales. Estas 5 cosas son 5 catalizadores, 5 empujones que nos ayudan a tener una fe robusta, bien nutrida y lista para enfrentar cualquier circunstancia y permanecer con su sentido de estar centrado, de estar integrado, de estar íntegro, de estar confiado, de tener paz. Imagínate cómo sería nuestra vida si pudiéramos vivir eso. Yo conozco algunas personas así, personas en alrededor mío que he visto que han tenido una fe impresionante, inquebrantable. Pase lo que pase, siguen confiando en Dios, y de ahí sacan su sentido de fe y pueden enfrentar tragedia, pueden enfrentar quiebre en la economía, pueden enfrentar enfermedades, pueden enfrentar incluso duelo, sabiendo que la historia no está completa, de que Dios está con ellos y que Él va a completar la historia. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando a través de esta serie de charlas. Hay una historia súper linda de un señor que escribió un himno que está en inglés, que es súper famoso, y todas las nuevas bandas modernas han hecho nuevas versiones de este himno. El himno se llama It Is Well With My Soul, que significa está bien con mi alma. Y es la historia de este señor que se llama Horatio Spafford. Y este señor vivía en Chicago, y este señor
durante, creo que fue en el siglo, en los años 1800, hubo un gran fuego en Chicago y él perdió a uno de sus hijos. Y tenía cuatro otras hijas, y él ayudaba a un señor que se llamaba D.L. Moody, que era un gran predicador durante este tiempo. Y este señor viajaba entre Europa y Estados Unidos enseñando temas de Dios. Y resulta que iban a Europa a hacer una de estas cruzadas de evangelismo y de enseñanza cristiana, y él mandó a su esposa y a sus hijas antes, pero no habían aviones todavía y la forma de viajar era por barco. Y resulta que su esposa y sus cuatro hijas estaban en este barco, y el barco chocó, tuvo una colisión con otro barco y se hundió, y se murieron las cuatro niñas y solo se pudo salvar la madre, la mamá. Y de hecho, en el telegrama que le mandó la mamá la esposa a su esposo, le dijo saved alone, que significa, en dos palabras, significa me salvé solamente yo, saved alone, porque él escuchó de esta gran tragedia que sucedió. Pues resulta que de inmediato se agarró un barco para ir a donde estaba su esposa y poder consolarla y poder lidiar con todo este asunto. Y obviamente pasaron varios días entre este tiempo y él estaba en shock, en su duelo, y cuando estaba en el puro lugar del trayecto donde fue el accidente, en lágrimas escribió esta canción, como aceptando la gran tragedia que había sucedido. Esta canción, otra vez, la frase clave dice: está bien con mi alma, está bien conmigo, acepto lo que tú has mandado, acepto lo que ha sucedido. Y desde pequeño yo crecí en una iglesia donde cantábamos esta canción y cantábamos otras canciones de historias como estas, y siempre se nos quedaba en la mente, a mí se me quedó en la mente, se me impresionaba mucho el cómo tener una fe como esta, una fe que no está sujeta a las circunstancias, no está sujeta a las cosas buenas o las cosas malas que pasan. Y otra vez he visto personas alrededor de mi vida que han enfrentado tragedia, que han enfrentado cáncer, que han enfrentado problemas en la economía y que han tenido esa clase de fe. Por las próximas 5 semanas vamos a estudiar cómo podemos nosotros también apalancarnos en estos catalizadores de fe para buscar tener una fe robusta, una fe bien nutrida, una fe que enfrenta cualquier circunstancia, pero no está puesta en las circunstancias, sino que está puesta en Dios. Y vamos a estar aquí para ayudarles a que cada uno de ustedes, al mismo tiempo que nosotros, buscamos tener este tipo de fe para enfrentar cualquier circunstancia. Déjame cerrar con una oración. Señor, ayúdanos a tener fe como este señor. Ayúdanos a tener fe como tenía José, que aunque sus hermanos lo acusaron injustamente, él se mantuvo confiado de que tú estabas con él. Ayúdanos a tener fe como el centurión romano. Ayúdanos a confiar completamente que tú estás con nosotros y a actuar como personas que creen con completa seguridad que tú estás con ellos. Si pudiéramos enfrentar así las circunstancias de la vida, los divorcios, los problemas de la economía, incluso las tragedias y los duelos, ayúdanos a apalancarnos en estas 5 cosas, y que las próximas 5 semanas de estudio de tu palabra y de estudio de estas 5 cosas constituyen un antes y un después en nuestra carrera de fe, y que podamos un día decir como Pablo: he acabado la carrera. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esperamos hayan disfrutado del programa de hoy, que se hizo con muchísimo cariño para ustedes. No olviden seguirnos en redes sociales para seguir en contacto. Y no se me vayan, suave, no se me vayan, que vienen un par de anuncios.